Bienvenido a este video. Estaremos viendo la herramienta Pluma y las subherramientas que se necesita para manejar Pluma en Adobe Photoshop. Si vamos en la parte izquierda, necesitaríamos esto. Hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón para acceder a este grupo de herramientas. Esta es la herramienta Pluma y estas son sus subherramientas de Pluma. Y al igual que de la parte de abajo, tendría la herramienta de selección directa. Entonces, vamos a trabajar con todas ellas, con todas estas herramientas de aquí y con la herramienta de selección directa. Entonces, ¿para qué sirve esto de Pluma? Es muy similar, casi idéntico a lo que trabajamos en Adobe Illustrator. A diferencia del mismo, resulta que en Illustrator generamos elementos vectoriales, pero acá me dice que podemos hacer dos cosas: formas y trazados. Sí, para entender mejor, si digo trazados, por ejemplo, existe un panel entero aquí en ventana de trazados, aquí. Entonces voy a seleccionarlo y aquí tendríamos y lo voy a acoplar a capas. Entonces los trazados que vayamos a hacer, pues luego se puede utilizar. Si hago un cuadrado más o menos de utilizando la herramienta Pluma, no olvidemos eso. Hago clic, lo suelto, clic, lo suelto, clic, lo suelto, clic, lo suelto y retorno al principio y me aparece ese símbolo circular que significa que voy a cerrar toda mi figura donde he comenzado. Hago clic y ya está cerrado. Entonces me dice acá en la parte superior que yo he generado un trazado y aquí en la parte derecha pues puedo trabajar con esos trazados y le digo muy bien. En una capa lo que quiero es que me lo rellenes, le digo, con este color de aquí, el frontal. El color de fondo lo voy a poner rojo y lo voy a dejar así. Entonces, como hemos observado, me lo ha puesto ese color frontal. También podría decirlo, y aquí de hecho voy a primero configurar lo que sería este color y el grosor de la herramienta pincel. De este grosor lo voy a decir mucho más pequeño ahí. Muy bien. Y ahora nuevamente vengo aquí y le digo que quiero el trazado, ese color rojo y ese grosor determinado. O lo puedo decir, este trazado convertírmelo en una selección. Y me lo ha convertido en una selección. Y con selección yo ya podría trabajar en la capa óptima lo que yo quisiese. Entonces es una selección. Y aparte del mismo, también lo que podríamos hacer acá con el trazado, voy a deseleccionar y voy a seleccionar el trazado. Podría aprovechar para convertirlo en máscara. Entonces, si yo tuviese alguna imagen para que se note mejor, voy a importar cualquiera de estas imágenes. Muy bien. Y lo voy a suspender un poco y lo voy a recorrer un poco. Muy bien. Estaría acá trabajando en esta capa. Así que si vemos el trazado, porque está seleccionado, si hago clic afuera ya no está seleccionado. Hago clic adentro si está seleccionado y también mi capa. Y le digo convertímelo en máscara de capa. Entonces acá si vengo me lo ha convertido en una máscara el mismo. Voy a hacer control Z, voy a seleccionar adecuadamente acá. Entonces esto lo convertiría en una máscara. Muy bien. Y prácticamente acá tengo ya mi máscara, solo que no lo ha hecho de una manera en la cual nosotros hubiéramos podido aprovechar. Entonces voy a hacer control Z. Puedo hacer primero la selección y luego máscara. Ya estaría. Muy bien, voy a hacer control Z. Y lógicamente que podemos eliminar y añadir más trazados. Entonces, de esa manera funciona el trazado. Todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, prácticamente, acá voy a hacer clic afuera o eliminar este trazado. Muy bien. Todo lo que vamos a hacer ahora, aquí, con la herramienta de acá, de pluma, lo mismo en trazado como en forma podríamos trabajar. Entonces, todas las modificaciones que vamos a indicar ahora, vamos a empezar a trabajar en forma. En trazados hubiésemos podido modificar similarmente lo que vayamos a pintar acá o dibujar.
Te lo voy a dejar en forma. Muy bien. Y le voy a decir aquí el relleno y el trazo. Entonces el relleno negro, el trazo de este color. Lo puedo decir, muy bien, quiero un color llamativo para que se distinga. Y el rojo lo voy a dejar como trazado alrededor de lo que vaya a crear. Entonces puedo crear lo que yo quiera, como había dicho, un cuadrado así. Pero ahora ya no está en trazado, está en forma aquí, esta forma. Entonces es una forma y en propiedades no me aparecen las características, pero si yo vengo acá en selección directa, selecciono el objeto, en la parte superior ya puedo cambiarlo, no en propiedades. Debería aparecer en propiedades, pero no lo hace. Igualmente el trazo puedo cambiar de color ahí a un color diferente, puede ser este magenta, y aquí cambiar el grosor del mismo, el tipo de trazo y el ancho y el alto podríamos cambiar acá. Muy bien. Lo voy a dejar como estaba, o de hecho lo puedo eliminar. De esa manera haríamos esto de pluma para generar formas. Lo que voy a hacer es, vamos a probar todas las opciones que nos daría y podemos cambiar con esto. Así que lo voy a dejar como está. Si hago, por ejemplo, un pentágono, así, lo voy a hacer de esta forma. Y retorno al principio, he hecho clic y lo suelto, clic y lo suelto y clic y lo suelto. Entonces son 5 lados, tendríamos 5 lados, así que se mantiene el trazo, se mantiene el relleno. Puedo generar figuras complejas aquí. Muy bien, entonces si hago un clic y arrastro, estoy diciendo que la próxima que voy a generar va a ser una curva y no una recta. Ahora lo suelto. Hago clic, inmediatamente me está generando una curva y le digo, muy bien, te voy a seguir la corriente. También genero desde acá la otra mitad de la curva. Y luego vengo aquí, otra vez la otra mitad de la curva. Acá también la otra mitad de la curva. Y retorno al principio y puedo cambiar esos valores aquí. Entonces lo voy a dejar así como está. Hemos generado esta forma y ahora con las siguientes herramientas puedo cambiar. Entonces acá, antes de ver esto de forma libre y esto de curvatura, vamos a ver esto. E incluso voy a venir, voy a cambiar a selección directa y voy a hacer lo siguiente. Acá tendríamos todos estos puntos para cambiar. Serían 4 puntos. Acá 1, 2, 3 y 4. Entonces, solo 4. Con esta herramienta de aquí puedo añadir más puntos para tener más control. Hago clic y ahí está. Clic y está. Clic y así sucesivamente en todos los lugares donde yo quiera. Cuando vengo entonces a selección directa, como tenemos tantos puntos aquí, cualquiera de esos puedo cambiarlo así, moverlo para la curvatura. Muy bien. Pero si observamos, cuando muevo un lado, también se mueve el otro lado. Similarmente, aquí, enseguida vamos a ver que lo vamos a separar el mismo. Tal cual hemos generado un nuevo punto de ancla, acá tendríamos otra herramienta para eliminarlos. Hago clic sobre dicha ancla y se elimina. Clic, se elimina, clic, se elimina, clic, se elimina y me quedo tan solo con estos tres. Entonces ya podría venir y editar el mismo. De esta forma, de esta manera, esto así. Y estos controladores de la ancla también lo puedo manipular así o recorrer la ancla entera. Hago clic y lo recorro. Y esto para cambiar de esta forma. Hemos dicho acá que tendríamos esta herramienta de convertir punto de ancla. Entonces, si vemos acá es curvatura. Si yo le hago un solo clic, ya no es curvatura, son rectas. Vuelvo a hacerle clic y arrastro, nuevamente lo estoy convirtiendo en curva. Por lo tanto, si yo quiero separarlo también, hemos dicho que cuando hacíamos modificaciones con esto no se separaba. Ahora con esto sí puedo separarlo de esa forma. Así. Y entonces ya de manera independiente puedo venir con esta herramienta y modificar el mismo.
Ya no tienen por qué estar unidos uno del otro. Entonces para eso sirve esto de acá, de convertir punto de ancla. Para convertir rectas en curvas, para convertir curvas en este caso estamos convirtiendo las rectas en curvas y las curvas en rectas. Haciendo un solo clic ya lo convierte. Y también lo utilizamos para separar sus controladores de las anclas. Muy bien, entonces básicamente así funciona. Acá hemos dicho que existen dos más. Esto es bastante poderoso. Sí, vamos a ver esto. Es bastante poderoso el de pluma. Ustedes tendrían que practicar bastante porque lo podemos hacer de la siguiente manera. Clic y lo suelto. Clic y una recta me está generando. Si no lo suelto todavía y arrastro, genero curva. Si vengo acá, porque automáticamente me va a generar una curva como estamos viendo. Si vengo acá y hago un clic, ahora ya no me va a generar aquí una curva. Tengo que tener mucho cuidado ahí. De esa forma. Y podría hacerlo clic ahí. Y ahora con la tecla Alt he hecho clic aquí. Así que ya me genera una recta. Luego recta, recta, recta. Aquí recta, recta. Y si ahora quiero curva, hago un clic y todavía no lo suelto y arrastro. Entonces ahora si hago un clic, inmediatamente me va a generar de esta forma una curva. Si vengo aquí, he dicho con la tecla Alt aprieto, lo elimino ese controlador y nuevamente aquí lo hago. Retorno al principio y sigo arrastrando. Entonces la clave sería manipular muy bien este de pluma para lograr efectos complejos o formas complejas. Luego tendríamos estas dos, la pluma de forma libre, pues también me va a generar una forma, pero hago un clic y arrastro y por todos los lugares donde arrastre, ahí retorno al principio de aquí y ya estaría una forma y tengo todas las opciones de modificar como anteriormente lo hemos hecho, con sus anclas y sus controladores de las anclas y así. Muy bien. Otro, no lo veo muy necesario esto de pluma de curva, porque lo mismo hubiera logrado con pluma o también con pluma de forma libre. Entonces esto no es tan necesario. Voy a hacer clic. Muy bien, una vez seleccionado, hago un clic acá y lo suelto. Luego hago clic en el segundo punto y lo suelto. Ahora hago clic en un tercer punto y vemos cómo me está generando esta curva. Y ahora lo suelto. Y luego otra curva, lo suelto y retorno al principio y puras curvas me lo ha generado. Entonces de esa manera funcionaría estas herramientas de pluma y sus variaciones.